Santa puede escuchar nuestra señal. Punto Rojo Radio. Punto Rojo Radio. Nuevos programas con la máxima calidad de audio. Escúchanos aquí. Punto Rojo Radio. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha. Acuérdate de mí. Mi nombre sea el bálsamo en tus melancolías, mi voz sea el mensaje de lo que pienso en ti, y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Seguiré tus pasos, así calladamente. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Seguiré tus pasos, así calladamente. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. La calentura no está en las sábanas. Con Jofre Pérez Villarroel y Gabriel Caizaguano. Todos los lunes y viernes a las 17 horas Ecuador y 23 horas España. Gracias amigos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Estamos ya viernes 12 de febrero del 2021. Naturalmente, nosotros estamos aquí, desde luego, cumpliendo nuestras no obligaciones, sino nuestras formas de cómo ser personas dentro de una sociedad en la cual evoluciona. Estamos ya aquí con el alma entristecida, en los recuerdos de ayer. Aquí en el programa, la calentura no está en las sábanas. Desde luego vamos a tener compañía y desde luego, como siempre, nuestro hermano, amigo, Jofre Pérez Villarroel. Dentro de unos minutos, desde luego, dentro de 3 minutos, terminamos de escuchar esta grandiosa canción, el dúo Recuerdos de Ayer,
alma entristecida. Porque con tus enojos dejas mi alma entristecida. Porque con tus enojos dejas mi alma entristecida. Yo busco en la oscura noche el último fin de mi vida. Yo busco en la oscura noche el último fin de mi vida. Porque es que voy a llorar si tú ya no eres mi amor. Porque es que voy a llorar si tú ya no eres mi amor. Quisiera dejar de existir para así calmar mi dolor. Quisiera no verte sufrir, por eso me quiero morir. Porque con tus enojos dejas mi alma entristecida. Porque con tus enojos dejas mi alma entristecida. Yo busco en la oscura noche el último fin de mi vida. Yo busco en la oscura noche el último fin de mi vida. Quisiera dejar de existir para así calmar mi dolor. Quisiera no verte sufrir, por eso me quiero morir. Así es, amigos, buenas tardes, buenos días y buenas noches a nuestros hermanos ecuatorianos y no ecuatorianos que se encuentran fuera y dentro de nuestro país. Bienvenidos al programa La Calentura no está en las sábanas. Buenas tardes, Joffre, nuestro hermano ecuatoriano que se encuentra en Quito, Ecuador, que normalmente ya estamos aquí, ya es viernes, ¿verdad? 17 horas en Ecuador, 23 horas en España, cumpliendo nuestros ofrecimientos que nosotros hacemos aquí a través de este programa La Calentura no está en las sábanas. Joffre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo fraterno a todos los oyentes que nos siguen en nuestras plataformas, nuestra página web, Facebook, Instagram, Twitter. Bienvenidos. Una semana más que el Ecuador está un poco convulsionado, estamos en zozobra, es una tensionalidad que vive la ciudad de Quito, en virtud que bastantes hermanos indígenas han venido a acompañar al candidato Yacu Pérez en el proceso de escrutinios. Más adelante en el programa vamos a desarrollar esta temática que nos ha tenido en la noticia estos 4 días. Gabriel. El hermano, podríamos decir, hermano ecuatoriano Yacu Pérez, porque a la final somos ecuatorianos, lo que nos diferencia son las ideologías. Pero ahora, hoy en día, en estos años, ya conocer de ideología, saber de lo que es la ideología política, ya hemos perdido el sentido de cómo identificarnos los lineamientos de cada partido político. Y eso es lo que nos sorprende, y a la sociedad en general es lo que
no sabemos cómo desarrollarnos, cómo identificarnos en la sociedad. Sabemos que hay problemas con el desacuerdo del candidato a presidente, el señor Yacu Pérez, y yo creo que en este campo, Jofre, tú eres la persona indicada para informarnos, comentarnos y darnos el punto de vista conocedor de estos temas, ya que estás en Quito y ya que además conoces el tema político, de cómo se cuece todo esto internamente en el Consejo Nacional Electoral, el conteo de las actas, cómo se evoluciona todo esto y cómo es y qué es lo que va a pasar más adelante. El 7 de febrero nosotros tuvimos un proceso electoral que concluyó a las 17 horas. A las 17 horas se inicia la fase de escrutinios en las juntas receptoras del voto. Es así que el presidente, el secretario y los 3 vocales primero recogen toda la documentación que no fue utilizada, ¿sí? El padrón, las papeletas en blanco que no asistieron los votantes, ¿no es cierto? Y introduces eso en la hoja en la funda roja E1. Ahí está la acta de conformación de la junta, que se hace eso 10 minutos para las 7. Y de ahí coges el material de mano que tú tienes ahí, que es un acta borrador que se llama, en donde tú vas leyendo los votos de acuerdo a los candidatos. Entonces dices, Yacu Pérez 1, y van poniendo a un costado y van cantando así hasta terminar con los 200 electores que tiene una junta receptora en las 4 ciudades más grandes del Ecuador, ¿sí? 350 es en las provincias, en los provinciales, ¿no es cierto? Estamos hablando de Ambato, de La Tacunga, de Cuenca, de Guaranda, ¿sí? Ellos, cada junta receptora tiene 350 electores, ¿sí? Entonces, ahí se hace una sumatoria, ¿sí? ¿Cuántos ha tenido cada uno? Y se consigna tanto en números como en letras, ¿sí? Eso es transportado por la fuerza pública a las delegaciones provinciales electorales. Llámese la delegación provincial de Pichincha, de Cotopaxi, ¿no es cierto? Y ahí se hace el inicio, ¿sí? De introducir ya el sistema de cómputo, escanearles al sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, siempre en los procesos se hace un conteo rápido, ¿sí? Un conteo rápido que se hace de una muestra de más o menos 39,000 juntas receptoras del voto que tiene el Ecuador. Si tú coges un porcentaje, ¿no? En este caso habían cogido 2,400, pero lo hicieron solo con 1,400, ¿sí? Entonces no fue una muestra parcial. Ahí comienza el dilema en que entra el país, ¿sí? Este conteo rápido siempre tiene un margen de error de más o menos 1, ¿sí? El 1% tiene siempre el margen de error cuando se maneja estadísticas de instrumentos de encuesta, siempre el margen de error, la técnica te dice que tienes que tener más o menos 1, ¿sí? Entonces, a las 8:30 de la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace una cadena nacional en donde emite los resultados parciales de este proceso, ¿sí? Del conteo rápido. Pero en ese conteo rápido, antes tenía que haberse sido revisada por la presidenta y sus miembros del Consejo Nacional Electoral, que son 5 vocales, y analizar el documento que iba a presentarse a la nación, dándose cuenta que había un empate técnico ya desde ahí, y estaba en el 0.5% de diferencia. Entonces ya el 1% de margen de error, más menos 1, ya no calzaba ni siquiera el parámetro técnico mínimo. Entonces, por salud pública, por fortalecimiento de la democracia,
el prestigio institucional del CNE, la presidenta Diana Tamay tenía que abstenerse de dar ese resultado del conteo rápido, ¿sí? Porque a las 8:23 en Teleamazonas sale el vicepresidente, el ingeniero Enrique Pita, un hombre que tiene experticia en el tema electoral. Recordarán que en el siglo pasado el ingeniero Pita presidió el Tribunal Electoral del Guayas, en ese entonces así se llamaba. Entonces, es una persona que conoce procesos políticos porque él estuvo muchos años ahí, más o menos, casi se estuvo 10 años manejando el Tribunal Provincial del Guayas, y en donde tiene experticia, tiene conocimiento de las metodologías y de las técnicas que es el manejo de escrutinios. Ahora bien, presentan esta situación, hay una actualización a las 8:23 y en un medio de comunicación sale un encuestador, hace datos, a dar ya los resultados y donde generas expectativas a los dos candidatos que iban a entrar a la segunda vuelta. Ya un candidato está ratificado, ya es inamovible, ya está ahí el señor Arauz, ¿sí? Con el 32.60, más menos que sube, más menos que baja, pero eso ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, todo este conflicto que nace en el país es por la falta de prolijidad, de no saber manejar la información, y cuando un colegiado, como es el Consejo Nacional Electoral, no toma de decisiones en ese grupo colegiado. Los 5 vocales tenían que haber analizado la información y darse cuenta la magnitud de no dar resultados o sí dar los resultados. En una polarización que tenemos en el país, en una división que vive el país, con bastantes cuestionamientos y dudas que ha dejado y demás que de incertidumbres, que de certezas del CNE en todo el proceso, desde la calificación de candidatos, desde las primarias, las impugnaciones de partidos políticos que unos ya no existían según el informe de la Contraloría, que ya perdieron la vida jurídica, volvieron a hacer la vida jurídica. El señor Noboa, que no quiso ser candidato, públicamente hizo un comunicado y fue colgado en las redes sociales, después que quería hacer partido, que no encontraba un partido para alquilar. Entonces, toda esa tensionalidad ya comenzó a dejar en duda el manejo del Consejo Nacional Electoral. A esto le pone la cereza al pastel cuando la presidenta Diana Tamay, me imagino, y por el lenguaje corporal de los vocales, a per se como presidenta, pide los sobres y lee, y nos mete en este gran embrollo que ahora vive la nación. Gabriel. Así es, Joffrey, lo que nos llama la atención es, yo en particular cuando se escucha el desacuerdo del señor Yacu Pérez y promueve, que ahora está promoviendo realizar un paro en Ecuador, y esas consecuencias naturalmente, ¿a dónde va a parar todo esto? Es verdad, es la realidad que se puede llegar a hacer un paro en el Ecuador con todo el colectivo indígena de nuestro país. ¿Podría ser esto en desacuerdo a las decisiones? Porque ya, si sale Yacu Pérez a la segunda vuelta, que en este caso iría Guillermo Lasso y ya no Yacu Pérez, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la asamblea con sus candidatos asambleístas dentro de la asamblea? ¿Tendrá poder? ¿No tendrá poder? A ver, vamos por partes. Primeramente, verás, el Código de la Democracia tiene procedimientos y procesos que cumplir que todavía no han sido evacuados porque están en el transcurso del escrutinio, ¿sí? Entonces, hay un proceso que tú ingresas las actas, ¿sí? Cuando tú escaneas las actas y el escáner no te lee porque no encuentra el formato, firmas, los números numéricos y escritos, automáticamente es rechazado y pasan a ser las actas que tienen novedades. Ahora, antes eran inconsistencias, pero las novelerías del país es así, ¿no? Ahora hay novedades,
¿sí? Entonces, un acta de novedades que sumaron más o menos 377 actas por ahí, se les deja al último, ¿sí? Y después se les ve a las que tienen inconsistencia numérica. ¿Qué se significa inconsistencia numérica? Si en una junta tienes 200 electores, esa junta de 200 electores tiene un padrón, ¿no es cierto? Si votaron 127, para ser números enteros, 120 acudieron y votaron, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber 120 firmas en ese padrón. Por ende, las 80 papeletas que no fueron entregadas porque no hubo elector, tienen que ser puestas en la junta E1 y de ahí escrutar. Cuando tú haces ese proceso y a la final, cuando sumas, resulta que tienes 217 electores. Entonces, a eso se llama inconsistencia numérica, porque dice, a ver, un ratito, tiene 200 electores su junta. ¿Cómo va a tener 217? Si solo tienes empadronado 200, ¿de dónde nacieron los 17? Del aire, cayeron como los marcianos. Entonces, ahí eso se llama inconsistencia numérica y tienes que volver a abrir esa junta y volver a escrutar todo el proceso de votación. Entonces, se escruta de nuevo, ¿sí? Entonces, esa fase todavía no inicia, ¿sí? Ahora, el Código de Democracia, cuando tú ya has solventado las actas con novedades, las inconsistencias numéricas, que no estuvieron firmadas por el presidente, por el secretario, que el acta no aparece, ¿no es cierto? Cuando tú haces ese proceso y todavía hay dudas, te dice el Código de Democracia que puedes aperturar hasta el 25% de las juntas receptoras del voto de la provincia, ¿sí? Por decirte, en Quito más o menos son, pongamos 10,000, ¿sí? Entonces, si dice el 25%, el 25 de 10,000, ¿cuánto es, pues, señores? 2,500 juntas receptoras del voto. Si multiplican por más o menos 200 electores, pues entonces estamos hablando de más o menos 500,000 de electores que se van a volver a escrutar para ver si las actas realmente estuvieron bien hechas o no estuvieron bien elaboradas, ¿no es cierto? Ahora, el cansancio del miembro de la Junta Receptora del Voto también hay que considerarle. Esa gente, esos jóvenes, la mayor parte fueron jóvenes, estuvieron promedio desde, digamos, 10 para las 7, casi hasta las 9, 10 de la noche, con la presión de los observadores nacionales, con la presión de los veedores internacionales, con los delegados de cada partido, ¿sí? Y cuando uno se ha manejado control electoral, y yo manejé control electoral en el 2004 en Izquierda Democrática, cuando yo presidía, cuando yo era militante de ahí, la presión es impresionante. El uno grita y que cada uno quiere sorprender jalando votos para su candidato. Entonces ahí entra esa confusión. Entonces, para solventar esas falencias y esos problemas de buena fe, sí, por las circunstancias, una cosa es hablar desde el escritorio sentado, y no cuando tú has estado en un proceso electoral, cuando no has sido un coordinador de recinto de la provincia de Pichincha, cuando tú no has estado en una mesa, cuando tú no has manejado control electoral en el partido. La gente es buena para criticar, sin saber realmente lo tenso, lo difícil que es manejar ese tema. Es sumamente delicado, muy técnico, y donde uno tiene que tener bastantísima paciencia, ¿no? Entonces, las instancias todavía, según el Código de la Democracia, no se concluye, ¿sí? Todavía falta llegar al Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Entonces, es un proceso, el proceso electoral todavía no concluye. Ha habido una precipitación por parte, lamentablemente, del CNE, de la presidenta Diana Tamaí, que tendrá que, después que concluya este proceso, pues, dar una explicación bien lógica y una explicación que nos convenzca los pormenores de esta situación, ¿sí? Entonces, cuando tú comienzas a cargar la información, ¿sí?, comienzas a ver cosas extrañas y comienza la gente a lugubrar. Entonces, el señor Jaco Pérez se precipita también al ir a la Fiscalía, ir a la Contraloría el día de ayer, pero el día de ayer también, después de la euforia, sí, yo entiendo, yo también he sido candidato y es lo más tétrico que te roben en la mesa y no en la ley electoral, porque a mí me pasó eso. A mí hubo un fraude electoral que lo demostramos nosotros en el 2017 cuando Alianza País
jaló aquí 3 asambleístas por el centro sur de Quito, le demostramos, y sí es molestoso, uno sí se calienta la cabeza, pero qué bueno que el señor Pérez ayer ya se tranquilizó, se le puso de nuevo los pies en la tierra y le pidió al candidato Lasso que se reúnan hoy día a las 11 de la mañana en el Consejo Nacional en Quito para hacer un pedido de apertura de las urnas de 16 provincias en su totalidad. Entonces, eso hoy día se dio, aceptó la invitación al señor Lasso, le invitó también al señor Herbas, le invitó también al señor Arauz y a todos los candidatos, 16 candidatos a la presidencia, a que vengan y sean ellos los observadores directos y se recontee voto a voto, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ha habido movilización de las organizaciones indígenas del país, no hay que, indudablemente que no. Aquí están alrededor de menos 500 buses llegaron de todas las provincias del país, ¿sí? Se han movilizado, están frente del Consejo Nacional Electoral en la 6 de diciembre, Voz Mediano, está hasta ahora en una forma pacífica. El candidato Yacu Pérez también les ha pedido a todos sus militantes y a todos sus simpatizantes que mantengan la calma, que mantengan la compostura y que van a evacuar todo este malestar en el Consejo Nacional, en esta reunión, y van a agotar todas las instancias jurídico-legales que están vigentes en el país. Eso es lo que tenemos hasta este momento. También te comento y les comento, ecuatorianos, que la reunión inició a las 11:23. Hizo la exposición de motivos el abogado, doctor en jurisprudencia, Yacu Pérez Guartanguel. Realmente, dentro de la formalidad jurídica, hizo una exposición muy técnica, documento por documento, les entregó, sí, a los vocales para que ellos certifiquen. Entonces ahí hay novedades, ¿no es cierto? Hay novedades, por ejemplo, que en una junta, por ejemplo, que mencionaba el candidato Yacu Pérez, en una mesa 55 de Guayaquil, sin más recuerdo, tenían todos los candidatos 2 votos, toditos, 2 votos, ¿sí? En otras no tenían nada, ni letras, ni números. Entonces esas actas tienen inconsistencias o novedades. Entonces, el vicepresidente, el ingeniero Pita, pues ha dicho que van a este rato, mandó a verificar para ver cuáles son, que le den un informe técnico, cómo han sido tratadas esas situaciones. Han hablado, lamentablemente, al final del camino ya se desviaron de la convocatoria, que la convocatoria era llegar a un acuerdo para transparentar y fortalecer la democracia a través de un reconteo de votos, a lo cual el candidato Pérez pues pedía la apertura de 16 provincias, ¿sí? Porque hay novedades en Ambato, le demostró con actas, hay novedades en Pichincha, novedades en Guayaquil, hay novedades en Cañar, hay novedades en todo lado, ¿no es cierto? Entonces a lo que le hizo una contrapropuesta el señor Lasso, ¿sí? Que la duda del señor Pérez nace que en Guayaquil se hizo el fraude electoral, ¿sí? Entonces el señor Lasso le ha dicho que apoya el pedido de Yacu Pérez y que él no tenía ningún inconveniente de que se aperture el 100% de las juntas receptoras del voto del Cantón Guayaquil y se escrute voto a voto con la presencia del mismo candidato Yacu Pérez Guartanguel, ¿sí? Entonces, a lo que Yacu también se pone un poco exigente desde mi punto de vista y técnicamente, ¿no? Entrar a un proceso de reconteo de votos de forma integral, ¿sí? En 16 provincias conlleva tiempo, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos 10 días más. Entonces, un limitante es, hay que ver más recurso humano, hay que ver financiamiento. Bueno, que el Estado ecuatoriano ha dicho que por transparencia ellos van a pasarles una partida presupuestaria, por ahí creo que hay $500,000 o $1,000,000 para esa actividad, pero no es pertinente ni prudente. Entonces lo que estaban ahorita es viendo, y la presidenta Tamay
dijo que pedía un receso de 30 minutos para conversar y hacerles una contrapropuesta tanto de los vocales y que también las dos partes afectadas pues traten de ver, hacer otro tipo de propuestas, ¿no? Porque realmente es perder el tiempo y yo coincido en las palabras de un candidato y como yo lo mencionaba en otro análisis que se hacía, es beneficiarle al candidato ya en firme que está en la segunda vuelta. Porque mientras que los señores están sumando, restando y diciendo esta sí vale, la otra no vale, el otro candidato ya está rearmando su estrategia de campaña y ya está comenzando a llegar a tener acercamientos a organizaciones sociales en los territorios que él perdió. Y toman en cuenta que el señor Arauz solo gana en la costa, gana en Esmeraldas, gana en Manabí, gana en Los Ríos, gana en el Guayas, gana en El Oro, Santo Domingo, Los Áchilas y Santa Elena. ¿Ya? Entonces, Yacu Pérez gana en 16 provincias, toda la serranía y el oriente. Entonces, el señor Lazo solo gana realmente ganar es en Pichincha y en Galápagos. Y de ahí, claro, que tiene votación en el resto del país, pero no es una votación fuerte, una votación arrolladora, una votación realmente abullante que diga que bestia le ganó 3-1, por decirte, o un 4-1. No es así. Entonces, por eso es las dudas que también tiene el candidato Yacu Pérez, porque cuando comienzas a cargar la información, ¿no es cierto? Comienzas a escanear el sistema de cómputo, comienza a despegar y se distancia un poco el señor Pérez, después vienen los reclamos, después comienza a cambiarse la tendencia, ahora está adelante el señor Lazo está ahorita sobre los 19.70, Yacu Pérez se mantiene en 19.47, sube, baja más o menos unas décimas. Sí, el señor Arauz ha bajado de 32.63 a 32.59, entonces es lógico, ¿no es cierto? Pero también hay otra novedad. Por ejemplo, el candidato Carrasco, desde el inicio del proceso, él se estancó en el 0.21%, ¿verdad? Y de ahí no se mueve. La candidata Peña no sale del 1.54. Sí, el señor Sañay no pasa del 22 y el resto de candidatos se mantienen. El señor Pedro Freire sigue manteniéndose desde el inicio del proceso con 2.15, Isidro Romero con 1.81, Lucio Gutiérrez con 1.77, Gerson Almeida con 1.68. Javier Hervas de 16.01 ha bajado a 15.47. Entonces, cuando los números no dan, generas este tipo de dudas y generas este tipo de malestar en el electorado porque los números no cuadran con las acciones. Entonces, lamentablemente y penosamente, la precipitación de la señora presidenta al dar el conteo rápido nos ha generado este malestar y esta tensionalidad electoral que creo que en la noche se vuelvan a reunir los dos candidatos con los vocales y lleguemos a tener un buen acuerdo en donde el electorado tenga tranquilidad de que sus votos fueron escrutados como ellos así lo hicieron en el voto secreto y que en la segunda vuelta esté el que el soberano ha decidido. El señor Pérez Guayartambel ha dicho claramente que después de esta reapertura con los observadores de la OEA que se hizo también la reunión hoy día en la mañana y en este reconteo de voto a voto, los resultados que se dan, él con humildad, sencillez, acatará la decisión del pueblo. Entonces creo que al final del día la luz está saliendo y veamos si esto no se sigue a mayores y que el feriado de carnaval nos sirva para hacer todo este proceso. Obviamente que esperamos, no lamentablemente la suspicacia en este mundo hay que funcionar, pero esperemos que el miércoles de ceniza no salgan con alguna cuestión media rara el Consejo Nacional Electoral, porque ahorita la pelota está en la cancha del CNE
La pelota está en la mano de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral y ellos tienen que responderle al pueblo ecuatoriano sus actuaciones y que este proceso no sea manchado por más dudas, por más incertidumbre, y el electorado lo que necesita es certezas, firmezas y claridad en los procedimientos y en los procesos que se tiene que hacer en el escrutinio del 2021. Gabriel. Jofre, muchas gracias por la información. Esto está dando una apertura a esa postura de liderazgo, ¿verdad?, del señor Pérez, a esa compostura al diálogo. Y se nota, digamos, eso que se llama caballerosidad, a dar un poco ejemplo a la sociedad que la euforia, el protagonismo, el populismo y toda esa rabia, ese malestar, pues ahí se van dando pasos que sí son realmente ejemplo para la sociedad. Y esos son unos puntos de vista muy, muy importantes, porque muchos de nosotros a la brava queremos ganar y a la brava queremos hacer muchas cosas. Pero en nuestro país, como tú sabes, todo eso pasa porque el Consejo Nacional Electoral desde hace muchísimos años y desde que tenemos conocimiento ha venido no prestando una imagen de confianza, una imagen, digamos, de transparencia. Entonces, naturalmente, todos desconfiamos. Como tú decías, el miércoles de ceniza, puede ser que salgan con alguna cosa rara, y esto del Consejo Nacional Electoral, eso sí puede pasar, pero mejor que no pase, porque eso sería retrasar en una sociedad que está evolucionando, y Ecuador que no quiere evolucionar y quiere quedarse estancado ahí, pero no por la sociedad, sino por los que lideran nuestro país. Estimado Jofre, quiero preguntarte, ¿por qué de los inscritos en una población que pusiste un ejemplo, si son 200 y aparecen 217, ¿por qué puede pasar este incremento de estas personas que asistan, o hay datos que no están siendo claros? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que aparecer 217 y teniendo en cuenta que los inscritos son 200? ¿Por qué puede pasar todo esto? Verás, con experiencia vivida ya en procesos anteriores, yo estuve en el Tribunal Provincial de Pichincha en el 2004. Sí, estuve en la delegación de coordinación territorial de toda la provincia de Pichincha. Yo coordinaba todos los recintos de Pichincha, ¿verdad? Te digo, y ahí teníamos Santo Domingo de los Áchilas también como cantón de la provincia. Es el cansancio, sí, es el cansancio propio del ejercicio democrático, porque insisto, mira, y les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo llegué el día sábado a Machachi, sí, y se presentó que hubo un aguacerazo y se rompieron unas cubiertas de una escuela que es ahí en Aloha, sí. Ahí, justo en la cuesta, en la segunda entrada, a mano izquierda, a 2 cuadras, hay una escuela, un recinto electoral, y hubo un aguacero, se rompieron los ardes y nos tocó arreglar eso y trasladarnos a otro lado, improvisar un lugar, porque eso pasa, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes que llegaron a las 6:30, imagínate, en Aloha, que es frío, casi páramo, 6:30 de la mañana, a tener que ayudarnos a mover las bancas, ¿no es cierto? Entonces tú ya te cansas. No es que te dan un almuerzo realmente, que bestia, un yaguas locro con arroz, papas, cuy y 3 litros de chicha. No es así. Entonces, ve, por ahí se meten un sándwich, una cola y olvídate. Llegan a las 5 de la tarde a recoger el material, que el uno le grita, que el otro le grita, que el uno empuja, que el uno quiere cogerse las actas, porque no hay educación política. La sociedad no se sabe comportar, hermano. Entonces, el delegado de un partido es más bravo, el otro más bravo, el otro grita. Cuando vos cantas el voto, en vez de decirte, en ese entonces Baco Moncayo a la reelección de la alcaldía y Ramiro González a la reelección de la prefectura. Entonces le decían González, y no, era Reyes, hermano, loco. Y ahí venían, es que puse mal, y tocaba hacer 2, 3 veces el mismo trabajo. Entonces,
llegas a un momento de agotamiento que tú coges y escribes lo que puedes y lo que busca la gente que está miembro de la Junta es tratar de acabarlo más rápido y salir de esa cosa corriendo y soplado, porque la gente en ciertas zonas es agresiva, es violenta, porque responde a pasiones. Ahora, en ese entonces nosotros, la capacitación era mucho más profunda a los miembros de Junta que ahora. En esta pandemia, lamentablemente, nos cogió una pandemia y hacer un ejercicio democrático en una pandemia realmente es de héroes y de titánicos, hermano, porque tú tienes otros enemigos, un enemigo invisible que se llama el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, no es un error de mala fe, es producto del cansancio y del mismo ejercicio y de la misma sociedad que no deja actuar independientemente a las partes. Las pasiones afloran y eso nos lleva a problemas, pero por eso mismo la ley electoral anterior y el código de la democracia actual prevé justamente estas instancias, estos procedimientos para evacuar justamente estos problemas que nacen del mismo ejercicio. Entonces te dice claramente, se escruta del 100%, las actas rezagadas, las inconsistencias, las con novedades, se vuelve a revisar y si es pertinente, se abren las mesas de esas actas de novedad y se vuelve a escrutar, ¿sí? Después de eso se hace el escrutinio total. Si hay novedades, las partes no se encuentran conformes, el Código de la Democracia dice que se abra de nuevo, al azar, el 25% de las juntas receptoras del voto de una circunscripción. Entonces no es que van a ir todos al Colegio Quito, vamos a abrir todas las del Colegio Quito. No funciona así. Entonces la circunscripción del Centro Sur tiene más o menos 250 recintos electorales, ¿no es cierto? De esos 250 tienes que sacar, sí, 10 o 30, como se pongan de acuerdo, porque es al azar. Entonces ahí tú vuelves a escrutar y de ahí sacas el escrutinio total y haces una media de novedades y ves que si tiene una tendencia de margen de error muy alto, significa que tienes que abrir otro 25%. Ese es el manejo y ese es el procedimiento. No ha habido mala fe de las partes, sino que simplemente el mismo ejercicio democrático hace que tengamos ese tipo de errores, porque a la final los miembros de juntas son personas que vienen cada 4 años. Unos llegan, otros no llegan. Por ejemplo, aquí se hizo las pruebas PCR para todos, pero no se hicieron ni el 30%. Sí, los miembros de junta en el casi 20% no fueron y tocó completar con personas que estaban en esa junta. Sí, se les pide voluntariamente que colaboren a conformar la junta, porque lamentablemente no hay disciplina, no hay un compromiso social para que en el ejercicio democrático las partes cumplan con sus labores o con sus funciones, con sus compromisos, ¿no es cierto?, que hay que hacer. Por ejemplo, compromiso: el miembro de junta de ir a la junta, el elector acudir a sufragar, el candidato montar un equipo de control electoral de su partido, de su movimiento, para recuperar todas las actas del escrutinio y poder hacer su proceso al interior de control electoral. Entonces los delegados de partido también acudir y no ser sorprendedores, no ser agresivos, no ser violentos y no querer imponer su teoría o sus resultados a la fuerza, sino que tiene que haber una madurez política. Creo que estamos queriendo caminar. Creo que la demostración que hizo el candidato Pérez el día de ayer de hacer una convocatoria a todos los candidatos, hacer un exhorto al Consejo Nacional Electoral para que sea en el recinto, en el órgano de control electoral, justamente esta reunión, demuestra que el país sí puede llegar a acuerdos y sí el país está dispuesto a construir una democracia más fuerte, más sólida, con transparencia y con honestidad. Ahora ya, insisto, la pelota está en la cancha del CNE. El CNE tendrá que buscar, ya tiene el financiamiento, la metodología para, por tranquilidad, no solo de los dos candidatos, sino que ahorita es por la tranquilidad de todo el electorado del país, evacuar lo más rápidamente posible y no darle más ventaja al otro candidato, porque el otro candidato está sentado solo esperando a que venga, ¿no? Pero él ya sigue trabajando, ¿no? Entonces, por fortalecimiento de la democracia, insisto, tiene que esto
evacuarse dentro del procedimiento jurídico legal que está vigente en el país. Gabriel. Estimado Jofre, quisiera preguntarte así un poco, ¿cuál es la situación del partido político Alianza País ahora mismo? ¿En qué situación lo ves? Con todo esto que se ha movilizado, se han inscrito otros partidos políticos como 16 candidatos a la presidencia de la República de nuestro país, Ecuador. ¿En qué situación lo ves a la lista 35? A ver, la lista 35 perdió, porque la lista 35 tiene 0 asambleístas para el 2021. ¿Sí? Nadie fue elegido. Los más allegados, los más fanáticos, los más dogmáticos de la Revolución Ciudadana que corrieron y fueron candidatos en el movimiento que alquilaron, Centro Democrático, Centro Democrático, ¿no es cierto? UNES 1-5, porque se unió Centro Democrático con Compromiso Social de Iván Espinel, que está con una condena de 10 años por peculado, recordarán. El que fue candidato en el 2017 y decía que a los corruptos hay que cortarle las manos. Entonces el señor está en la cárcel. ¿Sí? Pero ese movimiento tenía vida jurídica, obviamente con Centro Democrático de Jimmy Jailara, el ex prefecto del Guayas. Entonces ahí llegaron a fusionarse, por ahí lo alquilaron, porque sinceramente es alquilar, porque ellos nunca militaron en esa tienda política. Entonces ideológicamente no tienen ideología del Centro Democrático, sino que los de Alianza País que pasaron a 1-5 y ellos llegan a obtener 49 curules en el 2021. Sí, aún así, habiéndose cambiado de partido político, cambiado de camiseta, siguen siendo perdedores, porque Alianza País en el 2017 tuvo 74 asambleístas pura sangre, más menos unos 20 que fueron en alianzas con movimientos locales, ¿sí? Entonces, la nueva conformación de la asamblea va a quedar con 49 de Centro Democrático, 27 con Pachacuti, 27 asambleístas, de los cuales 23 son pura sangre Pachacuti y los 4 son en alianza con movimientos locales. Es la segunda fuerza política. Los socialcristianos llegarían a tener 19 curules, a comparación del 2017 que tenían 15, han subido 4, ¿no? De ahí estamos con Izquierda Democrática, que sube a 17. Realmente este es un repunte que algún rato hay que analizarlo un poco más fríamente. La presencia de Javier Herbas, realmente la votación de casi 16%, responde a una misma lógica que fueron en los años 90, ¿no? Él sacó, en los 90 también sucedió eso, un candidato de Izquierda Democrática jaló votos de la centro derecha y de la centro izquierda, ¿no? Entonces, así se hace para que no gane una buena tendencia cuando no hay intereses, pero les ayudó a poder subir en votación. De ahí tenemos, los socialcristianos tienen 12, los cuales sí están bajando, ¿no? Socialcristianos en el periodo anterior tuvieron 30, creo realmente es el perdedor de este proceso electoral, ¿no? Creo que perdiendo va a ser ganando, porque el señor Lasso en la primera vuelta con Lenín Moreno entró con el 29 y algo más, 29.17% entró en la primera vuelta, y ahorita va con una pelea con el señor Yacu Pérez, posiblemente llegue con el 19.70, entonces él ha perdido más o menos 10, 12 puntos, ¿sí? De 32 curules que él tuvo, ahora que se queda solo con 12, ¿sí? Entonces es una fuerza política que va decadencia, entonces en el proceso ya más que seguro que no avanza a repuntar, porque no han avanzado a mejorarse, ¿no? Tenemos 3 movimientos provinciales que meten candidatos. Uno de esos es Azuay primero, con el ex alcalde de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera, entra como asambleísta. Por ejemplo, Suma también es otro gran perdedor de este proceso electoral. Fuerza Ecuador no tiene nada. Sociedad Patriótica solo avanza a meter un candidato a nivel nacional. Concertación
Avanza solo a entrar con dos candidatos. Movimientos locales, por ejemplo, en Manabí Construye, entra con Hugo Cruz, porque Manabí arrasó Compromiso, Centro Democrático arrasó, ¿sí? De 5 metió 4, solo el candidato hoy asambleísta electo Hugo Cruz del Movimiento Construye avanza a entrar en Manabí, ¿sí? Y ahí los resultados del señor Arauz, ¿no? Ecuatoriano Unido entra con Daniel Noboa por la provincia de Santa Elena. El partido político avanza a meter solo 2 candidatos, uno en el Cachi, Pedro Velasco, y en Los Ríos, Eduardo Mendoza. La votación de Eduardo Mendoza es una votación de indignación por el asesinato de su tío, el Choro Mendoza. Fue asesinado saliendo de un medio de comunicación justamente en plena campaña, ¿sí? Entonces, antes de la campaña, faltando creo que unas 9 días para iniciar la campaña, sale de un medio denunciando actos de corrupción de la provincia y fue asesinado, y avanza a entrar el sobrino. Unión Ecuatoriana entra en Chimborazo, Johnny Vinuesa, y de Democracia Sí a nivel nacional mete un candidato, Virgilio Saquicela. Eso es la conformación de la nueva asamblea. Entonces vemos que tenemos unos grupos no mayoritarios, el único bloque más o menos fuerte que va a ir en conjunto, me imagino, en las decisiones, y que podría hacer una tendencia en oposición, sería el Centro Democrático con 49, Izquierda Democrática con Pachacuti. Ideológicamente ya han sido, por ejemplo, en el proceso del 2002, hicieron alianza y metieron consejeros por minoría aquí en Pichincha y a nivel nacional. Entre los dos tendrían que formar otro grupo porque tienen similitudes ideológicas, las dos son de centro izquierda. Estaríamos viendo que había el segundo bloque según el Código Orgánico de la Administración Legislativa, tú tienes que tener 4 bloques en la Asamblea, ¿sí? Sí. O sea que Arauz estaría complicado gobernar por sí solo. Claro que sí, porque tendría que realizar acuerdos, convenios para poder gobernar como mayoría dentro del Congreso, dentro de la Asamblea. No, a ver, los 3 candidatos, sí, hablemos así, los 3 candidatos y el que llegue a ser finalista, sea el señor Yacu Pérez, que gane la presidencia, sea el señor Lazo que gane la presidencia, sea el señor Arauz que gane la presidencia, cualquiera de los 3 que ganaran la presidencia, de acuerdo a cómo se evacúe el proceso de escrutinio, ¿cierto? Nadie va a tener mayoría en la Asamblea, nadie. Por ende, en política hay que llegar a acuerdos y hay que compartir el Ejecutivo. Así de sencillo. Centro Democrático solo tiene 49 asambleístas. Pachacuti y Izquierda Democrática, por afinidad, por ideología, por historia, pueden unirse y llegarían a ser 44. Tampoco es una fuerza potente. Si se suma, creo, con Social Cristianos, estaríamos hablando que son 31. Tampoco son fuerza mayoritaria para nada. Entonces, y los 15 que quedan ahí deambulando, realmente, por ejemplo, Marcelo Cabrera es un hombre de centro derecha, centro izquierda, digámosle, y puede sumarse al grupo de Pachacuti Izquierda Democrática, o puede ir a creo, Social Cristianos, no sabemos. Sus intereses. Claro, entonces, es que es ahí, porque es fraccionada. Entonces, por ejemplo, esos 2 de Avanza. Los 2 de Avanza, hasta sabemos que muy bien que Avanza fue fundado por Ramiro González cuando estuvo en el Seguro Social, como director del Seguro Social, ¿no es cierto? Entonces, eso le pasó factura también, y esto hay que ver, ¿no? La factura que le pasa el pueblo ecuatoriano a todos los partidos y movimientos políticos que fueron parte del correísmo y de este gobierno saliente, inepto, incapaz, nefasto, ¿sí? Les puso en su sitio, les dijo: hasta aquí llegaron, señores, no queremos saber de ustedes nada. Por eso es que Alianza País tiene 0. En Pichincha, Centro Democrático avanza a meter
exactamente, creo que son 3, hermano. Sí, solo los primeros. Mira, estuvieron 65 candidatos a la reelección de Alianza País. Y anda a ver los resultados. No se reeligen ni siquiera 12. Por ejemplo, aquí en Pichincha, el único que se reeligió es el asambleísta, el economista Pavel Muñoz, por las parroquias rurales. Pero, Joffre, ahora mismo, si en este caso, por la lista de Arauz, hay unos que se pasaron de Alianza País, por ejemplo, en este caso, Esther Cuesta, que está de asambleísta, en este mismo está vigente el cargo de asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, y se pasa, saliendo de Alianza País, se pasa al partido de político de Arauz. Entonces, para optar a la reelección como asambleísta por la sin inscripción. Eso quiere decir que de alguna manera ya se ha cubierto las espaldas, pero a través de otro partido político. A ver, el Centro Democrático es un movimiento de alquiler, que quede claro. Ellos lo que hicieron, todo Alianza País, de la ala correísta, fueron al Centro Democrático, fueron candidatos y tuvieron suerte de ganar. Hasta ahí es la historia. De 16 candidatos que tiene Pichincha para asambleístas, 4 avanzan a meter Centro Democrático. Claramente quiere decir que Pichincha no es correísta, ¿sí? La costa sí es correísta. Claro, en Europa, Esther Cuestas con Gustavo Mateus entran de nuevo, porque son Alianza País. Y tú sabes muy bien la idiosincrasia de los ecuatorianos en Europa. Son sumamente egoístas, son egocentristas, nadie hace nada y el que quiere hacer, todo el mundo le cae encima como... ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela? Caían a capotes, ¿no es cierto? Es así. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden unirse, porque no son líderes, porque no son proponentes, porque no se dedican a prepararse, sí. Según el artículo 60 de la Constitución, numeral 1, dice elegir y ser elegido. ¿Sí? Si tú quieres ser elegido, es tu derecho constitucional. Tienes que ser mayor de edad y estar en el goce de tus derechos políticos y puedes ser candidato. Hasta ahí, eso es los requisitos mínimos que tenemos. Entonces, si tú tienes esa oportunidad y tú quieres ser candidato, entonces trabaja bien en territorio, prepárate, autoedúcate. No necesitas sacar una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina o en la Flaxo para ser asambleísta. Tú tienes que autoeducarte y de acuerdo a tu vivencia, a tu experticia, a lo que la vida te ha enseñado, tú puedes hacer muchas cosas buenas para tu país, no solo al Ecuador. Y yo, gracias a Dios, viví en Estados Unidos y he visto gente que se ha levantado, y ha llegado a ser gente buena, poderosa, porque trabaja con conciencia, trabaja con amor a su país. Eso es lo importante, los títulos no hacen personas. Yo les escucho que descalifican a un artista, vean, Ronald Reagan, uno de los actores de la época de oro del cine americano, del viejo oeste, llegó a ser presidente de la República de Estados Unidos y fue reelecto. Y él fue el que inició la caída del muro de Berlín con Gorbachev. Entonces, si no saben historia, no saben geopolítica, mejor no se metan, porque ahí van a perder, porque les falta autoeducarse. Entonces, mira, no hay que descalificar a las personas. Lamentablemente, esta es la política que tenemos, ¿no? Insisto, el Centro Democrático es Alianza País con otra camiseta, nada más. Y tuvieron unos suertes como la señora Esther Cuesta, como Pavel Muñoz, como Marcela Holguín, sí, que se religió en este proceso en Pichincha. Por ejemplo, cayó de pie la señora Yajaira Urrestias, fue víctima del Octubre Negro, perdió un ojo, ¿no es cierto? Y ha llegado a ser cabeza de lista del Sur y llega solo ella. Y el candidato a reelección, el abogado Franklin Samaniego, se queda fuera. Mira, entonces ahí vemos una lectura que, independientemente que hayan sido 35 y se hayan pasado a ser 1-5, la factura sí les pasó en el proceso político de este 2021, en donde ellos solo avanzan a tener 49 asambleístas casi confirmados para el periodo 21-25. Gabriel. Lamentablemente es la realidad.
bien dicho, como tú dices, la gente no podríamos decir ignorantes, ¿no? Es que cuando hablamos, como tú dices, hablamos de contenidos, hablamos de bases, yo creo que la gente no habla de esos contenidos. Habla simplemente, habla por hablar, hace por hacer, comenta por comentar. Y si le preguntan alguna cosa, ¿por qué dijiste? No, es que me dijeron. Es portavoz de las dudas, es portavoz de los rumores, es portador de las incertidumbres que mucha gente siembra en la sociedad. Y no es capaz de tener su propio perfil, de tener su propia personalidad para decir, este soy yo. Sino que si lo que le dicen nosotros es lo que vale. Pero no estamos hablando de únicamente de Ecuador, y ya sabes que el mundo funciona así de diferentes maneras. En otros países es más clara la situación, en el cual es más detectable, es más sancionado que pueda pasar estas cosas. Pues en nuestro país todavía existe ese egocentrismo, esa envidia, ese malestar que tiene cada persona por decir esto es lo único que lo único creíble, esta es la única razón que hay. Entonces no hablaríamos de democracia, no hablaríamos de libertades, no hablaríamos del pensamiento libre o la libre de expresión. Muchas personas, estos señores políticos, la desfachatez que tuvieron de presentarse en el recinto electoral, el señor, no recuerdo su nombre porque para mí no me suena nada. Le conozco a la señora Esther Cuesta porque una vez tuve la oportunidad de conversar con ella, y de hecho hicimos una entrevista sobre la ley de movilidad humana, que hasta el día de hoy yo creo que los ecuatorianos que están fuera de nuestro país ni se enteran qué significa la ley de movilidad humana. Y no saben si beneficia o perjudica, no saben qué derechos tiene, qué obligaciones tiene. La gente no sabe. Entonces, cuando ella vino aquí a Madrid y estuvo por aquí, pues tuve la oportunidad de realizar una entrevista en unas instalaciones de la Gentology, que está bastante bonito, bastante bien. A partir de ahí no la conozco como decir es que es una líder, claro que es una líder de 4 pelagatos, eso me acuerdo claramente al señor Correa, que siempre decía los pelagatos. O sea, yo también he aprendido de estas malas costumbres. No la conozco ni al ex cónsul, porque el otro es ex cónsul del Consulado General de Madrid. No les conozco realmente como creadores o proyectistas de proyectos que sean relevantes, en el cual me impacten, ¿no? En el cual me sorprenda, digamos. Pero claro, ellos realizan, como se dice en Ecuador, yo voy a hablar así más claramente, huevadas. Y como en nuestra sociedad hay gente así mediocre, y eso es para todos los profesionales también que actúan de esa manera mediocre y vulgar, pues es suficiente hacer esas tonterías que hacen. Por eso yo siempre, muchas de las veces les digo, cuando el Consulado General del Ecuador en Madrid o en Barcelona, en cualquiera de las comunidades que se encuentran desplazadas los cuerpos diplomáticos, y cogen un grupo de bailarinas, de bailarines de nuestra cultura indígena, y los llevan a presentarse en alguna institución pública que sea de relevancia del Estado español, pues eso es mucha cultura que se está haciendo. Pero y yo me pongo a pensar, entre mi humilde criterio, entre mi humilde conocimiento, me pongo a pensar y les digo, pero con eso es suficiente, con esa mínima parte que hacen de gestión pública de nuestro país,
en este caso representación diplomática, representación de todo un Ecuador, ¿es lo correcto? ¿O es que no podemos avanzar a más? Digo estas cosas porque yo conozco a mucha gente aquí y nadie ha hecho un proyecto que sea relevante, que sea, como digo, impactante, que impacte no a Gabriel Caizaguano, sino al resto de ecuatorianos, no a los 4 pelagatos que están ahí, sino al resto de ecuatorianos, porque el Ecuador somos todos. Somos los de los que están en centro izquierda, en centro derecha, el que está en la derecha, en la extrema derecha, en la izquierda, ya seamos de color, ya seamos de piel canela, ya seamos blancos, rubios, mestizos, o lo que sea, somos Ecuador. Y cuando hablamos de la función pública estamos hablando como país, no estamos hablando como partido político. Estas cosas me parece que no entienden. Esta desfachatez lo tuvo el señor que me acabas de mencionar, el ex cónsul de Madrid, del Ecuador, del Ecuador. El señor Mateus, me parece. Mateus, así es verdad. Sí, Gustavo Mateus. Pues sí, yo no los conozco, o sea, no les conozco, por eso les digo, no les conozco como, digamos, como personas que hacen algo. Les conozco, no sé, de hecho no les conozco. Me han dicho que era cónsul y de hecho he indagado un poquito, he dicho, ha sido cónsul, sí, pero ha sido de una asociación, sí, pero, o sea, a mí para que me llame la atención tiene que hacer algo sumamente grande, algo realmente que sea para todos los ecuatorianos, y digo, wow, qué increíble, ahí sí vale la pena que sea representante de los ecuatorianos, de los inmigrantes ecuatorianos que están en Europa, Asia y Oceanía. La desfachatez, te digo que andaba haciendo campaña dentro del recinto electoral, aplaudiendo ahí, y todo un grupo de mamarrachos, les digo mamarrachos porque algún rato estarán aquí en Punto Rojo Radio diciendo, yo les diré, sí, porque es una actuación mamarracha, de una desfachatez, en un recinto electoral, en el cual todos tenemos que respetarnos, y me parece que la palabra respeto, esa de 4 letras, no saben, ¿cómo pueden ser representantes de algo? Joffre. No, sí, yo quiero, ahorita voy a hacerte, después te contesto tu comentario. A ver, ahorita tenemos una noticia de última hora, el candidato Yacu Pérez, Guillermo Lasso y los vocales del Consejo Nacional Electoral han llegado ya a un acuerdo, han hecho un consenso, en los cuales han acordado, sí, y informa el Consejo Nacional Electoral, informa sobre el acuerdo al que se llegó en la tarde de este 12 de febrero, tras la conversación sostenida con los candidatos Guillermo Lasso y Yacu Pérez. El CNE indicó, se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluida las actas con novedades. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias que en una revisión contable de votos del paquete electoral sin significado estadístico, ¿sí? Entonces, las 16 provincias que mencionó Yacu Pérez en la exposición de motivos hoy en la reunión de las 11 han sido acogidas y van a volver a revisarlas, a escrutarlas en el 50%. Se elaborará un instructivo para ejecutar el acuerdo. Se contará con la veeduría ciudadana al sistema informático con delegados de ambas partes. Diana Tamaí, presidenta del CNE, indicó que tras ese proceso se hará la proclamación definitiva de resultados. Todo el proceso de revisión se transmitirá en vivo por los canales del CNE. Esas son las últimas información que me acaba de llegar del Consejo Nacional Electoral, en donde el pedido de los candidatos Yacu Pérez y con el respaldo del candidato Lasso han sido aceptados y la democracia se acaba de fortalecer, la institucionalidad se comienza a recuperar y la credibilidad de la institucionalidad del CNE comienza a entrar en marcha. Ecuatorianos,
ecuatorianos, este carnaval, este feriado, en lo posible, con las restricciones que tenemos en el país, tratémoslo de pasarle lo más amenamente posible, cuidando la bioseguridad siempre, manteniendo la distancia, utilizando la mascarilla, saliendo lo necesariamente a lugares de aglomeración. Y quienes vayan como observadores a las delegaciones provinciales de estas 16 provincias y del Guayas, se lo haga de una manera pacífica, con altura, con respeto, con responsabilidad, y que los resultados se los acepte con altivez, con caballerosidad, con hombría de bien, siempre pensando en el país. Esto no es de personas. Esto no es que gane el señor Yacu Pérez, no es que gane el señor Lazo. Esto gana el país, el Ecuador. 17 millones y medio de ecuatorianos, más o menos, son los beneficiados de este diálogo y de este acuerdo que llegan las partes en disputa de la segunda, puesto para la segunda vuelta electoral. Creo que son buenas noticias para nosotros como Punto Rojo Radio. Es un honor y un privilegio poder darles estas noticias a nivel mundial, y todos los ecuatorianos que están en el territorio y fuera, que en el Ecuador sí hay posibilidades de llegar a acuerdos transparentes, honestos, pensando en la nación y no pensando en las personas. Gabriel, ¿algún comentario al respecto? Pues sí, esto de los acuerdos, como tú decías, los acuerdos, a los diálogos, esto está fomentando que siempre hablamos nosotros aquí de decir que deberíamos ser más personas. O sea, están actuando como personas, están actuando como personas que han estudiado realmente, y además son personas ya de algunos años, que muchos de los que nos escriben también nos decían, es que el conocimiento y las experiencias van de la mano. Pues aquí están demostrando ser personas maduras, y para nuestra sociedad, lógicamente, hay personas de muchos años y hay jóvenes que no actúan. Pues esto es un ejemplo, creo yo, Jofre, esto es un ejemplo que nos están demostrando que nuestra sociedad sí puede fortalecerse con argumentos sólidos en busca de la verdad, en busca de aquella democracia que realmente debemos conseguirla, pero a través de la justicia y de la verdad. Sí, eso estamos de acuerdo, y creo que la madurez política del señor Yacu Pérez es un buen mensaje para toda la clase política que en el Ecuador quiera seguir en actividad, o los que quieran ingresar a la vida política del país. Esperamos, y yo al menos te digo, aspiro a que los 20 partidos políticos que van a desaparecer entre partidos y movimientos, ¿no? Van a desaparecer, porque si en 2 procesos electorales tú no tienes el 4%, significa que chao Lola, ¿no es cierto? Den espacio a nueva gente, y que las nuevas personas que quieran llegar a la política entiendan que el diálogo es el único mecanismo para llegar a acuerdos, siempre y cuando uno es de palabra, porque eso también hay que ver. Ha habido diálogos, y este gobierno llamó a unos diálogos de oídos sordos, en donde uno hablaba como loco y el señor hacía lo que le daba la gana. En este caso, ha habido un diálogo entre las dos partes, han escuchado y han visto lo mejor para el país. Perdona que te interrumpa, pero muchos de nosotros, de nuestros hermanos ecuatorianos, se estarán diciendo, ¿pero de quién? ¿De quién? Quisiéramos decirle el nombre de este gobierno que hace de los oídos sordos. A ver, ustedes recordarán, el presidente Moreno hizo unos diálogos. Primero, Rafael Correa hizo unos diálogos, ¿no es cierto? Bien o mal, algo quedó por ahí. Yo te digo, como ex dirigente nacional, yo tuve que comparecer a esos diálogos, ¿sí? Igual que fue en este llamado de este gobierno, que fue en el 2018, creo que si no más me equivoco, hizo los famosos diálogos nacionales, ¿no es cierto? Pero ahí pone a prepotentes, y lo que decía Yacu Pérez, lo que fueron vejados, faltados al respeto, humillados en la delegación del Guayas por funcionarias de ahí. Lamentablemente los funcionarios públicos, en especial las señoras, se creen dueños de las instituciones. Ya solo te falta que te pateen y te boten a patadas.
Si no le gusta, haga silencio, si no le voto con la fuerza pública. Si no es de ustedes, al final son mis empleados, yo pago impuestos. En mi caso yo he pagado 12,000. Hemos pagado el 2% las microempresas al capital en un 2020 que quebramos, que perdimos, y aún así nos cobró este gobierno. Este gobierno es el peor gobierno de la historia de este país, y que quede claro. Lenín Moreno Garcés pasa a la historia de ser el peor presidente de la historia de este país, peor, y le ganó a Juan José Flores de 1830. Un general héroe de la batalla de Pichincha, un analfabeto. Por lo menos él se justificó por ser analfabeto, pero este individuo es lo peor que tuvo el país. Nos dejó acabados, nos dejó destruidos, nos dejó endeudados. Y hizo diálogos en donde nunca las organizaciones sociales pudimos incidir en una toma de decisiones, en donde siempre han hecho lo que les da la santísima gana. Igual que el alcalde de Quito, que está vinculado y tiene que ser vinculado, y espero y aspiro que Fiscalía le demuestre con pruebas que es parte de un crimen organizado, de una banda delincuencial, y que vaya a la cárcel y que se le haga el juicio de repetición para que Quito pueda recuperar todo el dinero perdido. No podemos seguir sopalando a criminales, a delincuentes disfrazados de dignatarios, pero las cosas como tienen que ser. Creo que comienza la democracia y comienza a haber una nueva política en el país, donde la gente se dice las cosas viéndoles a los ojos y con documentos en manos, con pruebas, con evidencias, dentro de la formalidad. Y yo les había dicho ayer en otro medio, tienen la suerte que el candidato de ustedes, Yacu Pérez Guartanguel, es un abogado en el libre ejercicio de la profesión. El señor sí sabe hacer una buena defensa, y el señor demostró una buena defensa, y por eso llegan a estos acuerdos. No fue a hablar, no fue a gritar, no pasó lo del 2017, que hubo fraude y nunca se presentó pruebas. El señor no gastó $4 millones en un control electoral que no fue eficiente en el 2016 de un candidato perdedor. El señor está demostrando con documentos, con las pruebas, con acta física, les leyó recinto, provincia, cantón, la novedad. He ahí que pueden abrir ahora 16 provincias el 50%. Ese es el camino. Ese es el camino. Hablar apegado a derecho, con pruebas, argumentando y sustentando tu postura razonada, pensada y demostrada que sí hubo anomalías de buena fe o de mala fe. Lo determinará el proceso, pero este es el camino. Ese es el camino cuando las dos partes aprenden a diferenciar entre escuchar y oír, mirar y observar. Ese es el éxito que gana la democracia. Qué bueno que no me haya equivocado en la intervención del día de ayer, y creo que estamos entrando a una nueva fase en el Ecuador para hacer política, y justamente este ejercicio democrático que hacen estos dos precandidatos a la segunda vuelta tiene que ser en la metodología y el comportamiento de los nuevos asambleístas, yo como siempre les digo, los nuevos padrastros y madrastras de la patria, y que comiencen a actuar de otra manera. Cuidado, se les duerme el diablo. Una vez fallaron ustedes, Europa, Asia y Oceanía, y me están debiendo mis honorarios, cuando no estuvieron dentro de la ley. Usted tiene una herramienta, señores. Escuchas. Ustedes tienen la revocatoria del mandato a partir del primer año de funciones de cualquier dignatario. Pero si no están de acuerdo, organícese, busquen pruebas, demuestren con pruebas que las cosas se les irá dando de acuerdo a lo que las evidencias y el sustento jurídico legal que ustedes presenten en sus petitorios. La Constitución y la ley está ahí. Si la desconocen, es otro problema. Pero el desconocimiento de la ley no les omite de sanción. Eso siempre recuérdenlo, ecuatorianos, y todos los ciudadanos del mundo que nos escuchan. Todo país tiene leyes, todo país tiene normas, pero si no las conoces, eso no te omite de sanción. Así que hay que comenzar a construir una nueva nación en base del conocimiento de la ley, fundamentalmente de la ley, de nuestras obligaciones y de nuestros deberes. Gabriel. Así de a ver si dejamos de ser chunchos para que nos
Dejemos dejemos de estar pensando en que tenemos derechos, en que yo soy mujer tengo derechos o yo soy hombre tengo derechos y a la final, pero no se sabe ni qué derechos tiene. No se sabe ni qué derechos tiene, ni qué responsabilidades tiene, ni qué obligaciones tiene ante la sociedad, qué normas, qué artículos. Estas cosas es muy importante, pero no me has contestado a lo que yo hice la observación por estos dos, pero así rápidamente, Jofre, para no alargarnos mucho, sobre la observación que hice yo de estos dos señores, del ex cónsul del señor Mateus, me parece, y el Esther Cuesta, que son ahora reelegidos por otro partido político y que no han hecho nada, y que no les conozco, desde luego no les conozco. A ver, en el caso del asambleísta electo Mateus y la asambleísta Cuestas, eso demuestra, primero verás, la falta de seriedad del elector en Europa, Asia y Oceanía, sí, para no saber investigar, analizar y pensar las cosas, sí, el sentipensamiento, pensar y hacer las cosas. Entonces, no es culpa, yo te digo, no es que les defienda, ojo que no les conozco, sí, a la señora Esther Cuestas creo que una vez le vi cuando entré a la asamblea a una reunión que tenía una comisión, pero no me le ubico realmente bien, porque no estuvo en la comisión de derechos del trabajador y seguridad social, donde, y régimen económico, donde estuvieron mi proyecto de ley, que yo como coordinador nacional fui la persona que hizo la propuesta de usar la ley única del sector artesanal, en pedido del expresidente Correa, que decía que teníamos que unificar las 3 leyes del sector artesanal en una sola ley. Entonces yo estuve más en estas 3 comisiones, régimen tributario, el de tema de derechos permanentes y la comisión de justicia, y la de participación ciudadana de Joana Cedeño, que presidía, ¿sí? Siempre estuve más en esas comisiones. Una vez me dijeron que me presentaron, pero fue de pasada, que no te podía dar razón más, ¿no? Yo te digo aquí, yo no les voy a defender, ¿no? Yo no soy abogado defensor de ellos tampoco, y no creo que necesiten defenderse, ¿no? Pero la habilidad y la lealtad de haber sido parte de Alianza País hizo que vayan a Centro Democrático, sí. Y la gente que le guste el adulo, pues, y la gente que, así como que le vale un diablo la vida del país, ¿no? Va y vota por quien quiera, pues, hermano. Entonces, esos son los resultados. Entonces, ahí que queda el ejercicio, es que la culpa no es de la vaca. Sí. Entonces, aquí es el elector, viendo que no ha operado, y el elector, viendo que es un funcionario que le contrataron para que haga un trabajo en específico, pega un trampolín a la vida política. Y ellos creen que la gratitud, porque somos de eso, sí, somos bien gratos, somos bien aduladores, somos bien chupamedias, ¿no es cierto?, lambiscones. Por eso fuimos a votar, que el señor cónsul nos ayudó con una carpita para una feria, por decirte, ¿ya? Por eso voto por el señor. Lamentablemente ese es el país que tenemos, pero nos falta más educación política, nos falta más análisis político. Entonces yo le digo a la gente, es que yo no soy político, señor. El día que usted no sea político, usted no vive en el planeta Tierra. Todos los países, todas las sociedades, todas las mismas familias tenemos reglas, tenemos políticas. Tú llegas a las 10 de la noche, estés donde estés, aquí se cierra la puerta. Esas son políticas. Entonces no haya políticos en este planeta. Entonces, pero tenemos que ser más serios, investigar más y ver quiénes son, ¿no? Entonces, si volvieron al electorado a reelegir a los mismos, es porque los mismos amigos de él, que son leales y de ahí tendrán algún aletacito, le pusieron de nuevo de candidato. Y yo te digo una cosa, Gabriel. Quien haya llegado por Alianza País, leal, fiel, al expresidente Correa, llegaba a la papeleta, le ganaba. Porque hay que una cosa reconocer. El techo, ¿sí? La votación dura del correísmo es bien disciplinada y es bien fiel, lo que no tienen los otros partidos políticos, ¿sí? Quienes estamos en política, hacemos análisis político, esto desde
el 2019 estuvimos en elecciones seccionales, sabíamos el techo de Alianza País. Y el techo de Alianza País, váyase a la 1.5, mañana váyase a la 100.000, váyase al 00, ve, esa militancia va a apoyar al 00, porque hay lealtad, porque hay disciplina. Les dicen, voten todo en plancha, votan. Mientras cuando yo te comento aquí una cosa personal, ¿no? Cuando yo fui candidato en 2017 era entre listas, ¿sí? Pero la lógica decía que votes en plancha. Entonces, ¿qué hicieron los candidatos que estuvieron en mi lista? Sí. El quinto decía, vote solo por mí, no por el resto. Sí. Entonces, ahí es cuando nosotros nos tocó ponernos cuesta arriba, porque teníamos que sacarnos el aire dentro de la misma lista, del mismo partido, para conseguir y consolidar una votación y tratar de sacar votos a las otras listas, ¿sí? Entonces, ahí es la falta de madurez, el ego, el yo por delante, ¿sí? No es la sociedad por delante. Entonces, cuando yo te les digo como ex candidato para concejal y asambleísta aquí en Pichincha, yo he visto y conozco cosas terribles en los partidos políticos, ¿sí? Entonces, acá, ya te digo, cayó de pie la lealtad, la sumisión, el aportar en silencio, no hacer bomba cuando ve algo extraño, le ha hecho que vuelva a estar en una papeleta y, oh sorpresa, llega de nuevo a ganar, ¿no? Y tienen de nuevo 2 representantes por Europa, Asia y Oceanía por 4 años más, a gente de Alianza País, cambiado de camiseta a Centro Democrático. Pero eso es lo que el elector quiso, no es culpa de ellos, es culpa del elector. Porque ellos no se votaron por ellos mismos, votaron ustedes, los residentes en Europa, Asia y Oceanía, por esos ciudadanos. Gabriel. Gracias, estimado Joffre. Tenemos algo más que comentar. Mira, la segunda vuelta. Hemos hablado de cuál la situación del partido político de Alianza País, que quería saber un poco así para que la gente diga, los que nos están mirando, nos están observando y los que van a ver después de esta transmisión en vivo, lo van a seguir, porque la grabación va a quedar ahí, se van a dar cuenta que el mismo Ecuador le ha dicho un alto a los partidos políticos, a todos. Y eso es una buena sensación de que la gente está pensando, está reflexionando, se está dándose cuenta. Y que no ha necesitado de mucho conocimiento, de mucha universidad, sino que analizar un poquito de la situación de nuestro país. Y gracias a la pandemia, gracias a muchas cosas que está pasando en nuestro país, gracias en el octubre del 2019, que recuerdas, el 2019 fue, ¿verdad?, cuando se levantó el movimiento indígena y se acercó a Quito. En el 2019 fue, ¿verdad? 2018. Octubre negro. Sí, Octubre negro del 2019, donde Quito fue destruido, la Contraloría General del Estado fue incendiada y fue destruida una parte de la Asamblea. Sí. Esto es muy lamentable porque cuando las huelgas, los paros, las movilizaciones y todo ello no es unas movilizaciones en contra de esos gobernantes, de esos líderes, sino es en contra del mobiliario público, en contra de nuestras mismas cosas, de nuestros mismos servicios, en contra porque habían indígenas destruyendo las canalizaciones de agua, habían indígenas destruyendo las carreteras. Esto es crítico, pero la euforia, la rabia, la impotencia de luchar contra un armamento, un colectivo armado, pues obviamente eso está en un desnivel, ¿no? Pero no debería pasar eso. Deberíamos hacer otro tipo de huelga. Y estas dos personas que hemos tenido la oportunidad de compartir, que es el señor el señor Guillermo Lazo y el señor Yacu Pérez,
entrar a diálogo, a mirar la situación, lo que está pasando, si es que hubo o de fraude. No vamos a hablar sino de las por unas anomalías de conteo o falta de revisión, no pudieron revisarlo bien, alguna cosa falló, y que esto pues el Consejo Nacional Electoral sí da cabida, porque el señor Pérez ha presentado, como tú dices, pruebas, argumentando contenidos reales, contenidos que están dentro de un y estipulados dentro de una competencia jurídica. Y esto es muy bueno que nosotros entendamos. Y así es que, amigos y amigas, la calentura no está en las sábanas. Es un programa dedicado para hablar no solamente de política. Un día me gustaría hablar del vóley. Me gustaría hablar de todas estas idiosincrasias que en la época de Correa, seguiremos hablando de la época de Correa, algunas personas se aprovecharon del proyecto que hicieron en el Ecuador, Recréate, que se gastaron cientos de miles y miles y miles de dólares en todo el mundo, en donde mayoritariamente el colectivo ecuatoriano estaba, para fomentar las actividades recreativas, fomentar el deporte, fomentar algunas cosas en los cuales estaba el vóley. Y yo pues naturalmente les dije que estaba mal, y de hecho a día de hoy siempre hablaremos aquí en este medio, en Punto Rojo Radio, hablaremos de resultados. ¿Qué resultados tenemos nosotros en la sociedad cuando hablamos de ser colectivos? Claro que cada quien tiene sus resultados. Usted tiene hijos, usted tiene hijas, usted tiene un departamento, tiene una casa, tiene un coche, tiene un vehículo, tiene un negocio, tiene una empresa, tiene terrenos, tiene hectáreas de terreno, tiene varias cosas, porque usted individualmente así lo está consiguiendo, y eso es muy bueno, porque de alguna manera también está generando ese motor económico que hace que fluya la parte económica en la población, y así en nuestro país. Pero cuando hablamos de los gastos públicos, es que estamos cogiendo dinero de los ecuatorianos, y cuando cogen dinero de los ecuatorianos para hacer tonterías, realmente hacer tonterías, en el cual usted, sin tener preparación, tenía que cobrar 50 dólares por cada partido, sin tener formación en arbitraje, sin tener formación en ser monitor, sin tener conocimiento ni cómo es gestión y administración deportiva. Simplemente decía, no, es que nos van a pagar, no importa, aquí lo que necesitamos es que pongan ahí, yo voy a llevar a mis sobrinos, yo voy a llevar a mi hermana, pero ¿quién es su hermano? ¿Su hermana tiene formación? ¿Su tía tiene formación? Sus abuelos tienen formación para estar ahí haciendo jueces de línea, haciendo de coordinadores, y se gastaron cientos de miles de dólares. Y yo hablo de esos resultados que usted tiene como individual, a ser resultados de nuestro país. Y muchos de ustedes nos estarán observando, y desde luego desde diferentes países, porque esto se celebró en el 2012 en todo el mundo, en el cual mayoritariamente estaban los ecuatorianos, y estamos en lo ahí. En complicidad, digo complicidad, que es fuerte la palabra, ¿no? Cómplice. De consulados, de Cancillería, de Ministerio de Deportes de nuestro país. En ese caso estaba el señor, el arquero de la selección del Ecuador, que ya se me fue el nombre también, el ministro Francisco Ceballos. Francisco Ceballos, exactamente. Los consulados, las embajadas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería del Ecuador, realizando este tipo de actividad. Por eso yo siempre les diré a toda la función pública de nuestro país, Ecuador, cuando realicen este tipo de cosas, que deberían hacer personas con conocimiento y causa y fundamentos de hecho. Personas
que para eso hay competencias, que para eso hay personas acreditadas, organizaciones acreditadas para hacer este tipo de cosas. Consulado no es una organización acreditada, es un canal. Los consulados, la función pública de nuestro país, Ecuador, es un canal facilitador de gestión que tiene que controlar, que tiene que verificar, que tiene que investigar, que tiene que asesorarse. Sí, pero no realizar este tipo de cosas que hasta día de hoy, por eso a todos los ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestro país, les digo, ¿qué han logrado con tanta corrupción en el vóley? Y dentro de ello, el corrupto del alcalde de Quito, de nuestra capital del Ecuador, Jorge Yunda, me parece que se llama. Todo esta mafia, todo este grupo, estos grupos que se forman para crear, acaparar todas estas cosas, por eso no es que desaparece Ecuavóley Radio, funciona Ecuavóley Radio en esta misma frecuencia además. No vamos a desaparecer nada. Lo que estamos dando es la oportunidad de ya no publicar nada, porque todo lo que publicamos cogen ustedes, copia y pega. Así como tú decías, Joffre, copia y pega. Pero ese contenido de copiar y pegar, ni siquiera se va a enterar de qué significa ese proceso. Ni siquiera se va a enterar qué significa ese contenido, ese desarrollo de ese contenido. ¿Qué estrategias va a utilizar para poner en marcha ese contenido? ¿Dónde, en qué lugar, el tiempo de plazo para poder ejecutar ese proyecto? ¿En qué tiempo, corto, mediano, largo plazo tiene que tener resultados estratégicos? ¿Qué público beneficia? ¿Qué sociedad beneficia? ¿Qué fomenta? Si fomenta la calidad, la convivencia, la integración, inclusión social. ¿Qué fomenta la igualdad social, el medio ambiente? ¿Qué fortalece todas estas cosas? ¿La seguridad? ¿Qué fortalece la prevención? ¿Qué excluye la delincuencia? ¿Pero cómo? ¿Qué procedimientos? ¿Cómo hacemos que todo esto funcione? No es copiar y pegar y decir, es que yo ya me he creado una Federación Internacional de Ecuavóley, que hemos construido desgraciadamente, puedo decirles, una mierda de casa, de techo, sin haber construido los pilares, peormente haber construido las bases, porque nuestra sociedad en todo nuestro país de Ecuador con respecto al vóley es deprimente, desgraciadamente deprimente, lo he dicho muchas veces, incluido Francisco Ceballos, desde ministro de Deporte para abajo y ahora mismo la Secretaría Nacional del Deporte. Nuestras competencias jurídicas en el derecho del deporte, a sabiendas que yo siempre le he dicho a Joffre, la ley del deporte es obsoleta, y lo he hablado con los señores que crearon la ley del deporte, que les conozco y que siempre me hemos estado hablando. La ley del deporte es obsoleta. Deberíamos hacer una ley del deporte vinculante a todos los países del mundo. Porque el fútbol se juega en Europa, también se juega en Ecuador. Pero esa ley tiene que ser vinculante, a que esté a la altura de un país moderno, que esté a la altura de un país de calidad. No una ley del deporte que se creó y está ahí. Amigos, me gustaría hablar más de estas cosas porque conocedor de estas cosillas, de estas cositas, es lo que sí vale la pena que a los señores y señoras ecuatorianos, ecuatorianas, que participan en estas cosas, se hayan dedicado a crear canales de YouTube y a decir, sígueme, dale me gusta, suscríbete, porque yo hago eventos, yo hago campeonatos. Para nosotros no existe campeonatos de Ecuavóley. Para nosotros, ya para mí particularmente, no existe, porque ya he conocido por qué funciona, cómo funciona, por qué debe funcionar, por qué debe cambiar, por qué se debe reestructurar todas estas cosas.
entonces entendí de que no hay campeonato. Y todos los campeonatos del Ecuador, que hay campeones del Ecuador, que les conozco, a los campeones que están en Ecuador, que les conozco y me conocen, les he dicho es que no son campeones de nada. Ustedes son campeones de jugar la rayuela como lo han venido haciendo, porque el ecuavóley es igual que la rayuela en el mismo término, actividad recreativa. Ustedes son campeones de una actividad recreativa que supuestamente lo conocemos como deporte, pero no es deporte. Entonces lo que nosotros como sociedad deberíamos es, a través de la política, pero políticos que se presenten en la Asamblea Nacional de nuestro país de Ecuador, pero políticos que sean coherentes, que sean honestos, que sea una política de actuación para todo el país, no para Pichincha, no para Guayaquil, no para Manabí, sino para todo el país. Un proyecto, como les he dicho siempre, un proyecto en el cual va a fomentar los puestos de trabajo. Va a fomentar, al fomentar puestos de trabajo, pues fomenta el crecimiento económico. Fomenta también la educación. Fomenta también la formación. Pero como siempre les he dicho, no es copiar y pegar todos aquellos contenidos que hemos ido publicando. Ahora, ya no saben ni qué hacer porque desgraciadamente la Red Global de la Educación Física nos hemos parado y ya no saben qué hacer nuestros hermanos ecuatorianos porque dice ya no hay de dónde copiar porque ya todos los contenidos ya no, Gabriel ya no los publica porque ya no hace falta. Ahora lo que ustedes deben hacer es sinceramente dedicarse, como Joffre lo dice, a adquirir conocimientos, a formarse, a ser más recíproco en las cosas, a reflexionar todas estas cosas para que así se nos dé la oportunidad de hacer más cosas por la sociedad. No como individuo, sino como sociedad. Si estamos en el exterior, las administraciones públicas construyen, se construyen muchas cosas. Entonces, al construirse esas muchas cosas llamado pistas, en el cual ecuatorianos y ecuatorianas se dedican a otro tipo de actividad que destruye. ¿Cómo podemos hablar de la parte integradora que hace que se mueva el mundo? Y lo que hacemos es perjudicar la imagen del ecuatoriano en el exterior. Mi hermano Joffre Pérez Villarroel, muchas gracias de allá desde Quito, Ecuador. Cuéntanos, ¿cuándo un día está de hacer un programa dedicado al vóley? ¿Te sumas? Claro que sí. Años que jugué de mi juventud, mi adolescencia y mi vida adulta le he hecho siempre jugando uno de los deportes más hermosos que se puede haber practicado, que es el ecuavóley. Me ha encantado, espero que podamos hacerlo el próximo viernes. Les comento que te escuchas que Ecuador está en un feriado. El día lunes, lamentablemente, no vamos a poder hacer una conexión porque acá Quito queda desolado y tengo que cumplir una actividad justamente en el proceso electoral que estamos viviendo acá y se me va a ser imposible llegar el lunes acá. Pero conmigo me quedo comprometido, siempre tú sabes, Gabriel, yo soy un hombre comprometido con lo que hago y con lo que me propongo en mi vida. El día viernes de hoy en 8 hablaremos de los beneficios que tiene practicar un deporte y en especial el ecuavóley. Cómo el ecuavóley en el Ecuador puede llegar a ser una herramienta para unirnos, para ser competitivos, para aprender a perder con dignidad y saber esforzarnos por ser los mejores.
Les dejo esas pautas porque eso fue mi vida y eso ha sido mi vida siempre, y le agradezco mucho al vóley que yo lo comencé a practicar exactamente cuando tenía 13 años. Justamente cuando yo entraba al primer curso del Colegio Nacional Dillon, aprendí a jugar ecuavóley. Y ecuavóley con los buenos, con el Chillón, con el Bidú, con el Pimampiro, con Popá Babasco, Freddy García La Culebra, Massinger, John, de ese nivel de jugadores, que el Gato de San Gabriel, el Diego Mena, el famoso Gato, con el Caneco, un sarumeño que me volaba a mi tío porque jugábamos del Gato, el Caneco y quienes habla, alias del Gallo, que así me apodaban aquí en Quito, en las canchas de Quito y del Ecuador, en el Parque Inglés me pusieron ese apodo. Hemos jugado bastante vóley y conocemos buenos jugadores. Silvio, campeón nacional de los años 60, el finadito señor Segundo Segovia, quien me enseñó a jugar vóley. Era un hombre que había ganado el campeonato de 1953. Era el capataz de la hacienda de Antonio Granda Centeno. Sí. Era un hombre que jugaba solo con las yemas, pero era un señor, mi respeto. Entonces, el vóley es hermoso. El viernes conversaremos de estas anécdotas, lo que me enseñó el vóley, lo que se puede lograr en el vóley cuando tú tienes tus principios, tus valores estables, cuando tú tienes un propósito en la vida y luchas y perseveras por eso. El ecuavóley, cualquier deporte te ayuda a formarte en tu educación integral, y creo que el ecuavóley en el Ecuador puede dar mucho más de lo que nosotros pensamos, siempre y cuando lo orientemos bien, lo canalicemos bien, y que sea en bienestar de una sociedad lo que ahora necesita el país. Ahora necesita el país a todos los ecuatorianos que podamos aportar, poner nuestro granito de arena para salir de ser tercermundistas y entrar a ser un primer mundo. Ecuador tiene todo. Lo que nos falta es cambiar nuestra actitud como personas. Gabriel, conmigo, hasta el viernes. Pues hasta el viernes, mi estimado Joffre. Te quiero poner unas canciones. Seguro que en Ecuador está pues nuestras canciones, pero aquí, para que te des cuenta que aquí yo en particular en Punto Rojo Radio hay estas canciones. Buen fin de semana, Joffre. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. La calentura no está en las sábanas. Con Joffre Pérez Villarroel y Gabriel Caizaguano. Todos los lunes y viernes a las 17 horas Ecuador y 23 horas España.